Viceministro, embajadores, autoridades, señoras, señores, bienvenidos a la tribuna F Casa de América. Hoy tenemos el honor de contar con el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el excelentísimo señor Jorge Rojas Rodríguez, al que doy una calurosa bienvenida. Y agradecemos especialmente que nos honre con su presencia y haya hecho un hueco en su intensa agenda en esta visita de trabajo a España para este encuentro en Casa América, que desde hoy es también su casa. Quiero agradecer también a la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez, a quien damos la enhorabuena, por conducir hoy esta entrevista en este programa de tribunas, por el que han pasado más de 100 jefes de Estado, ministros y figuras relevantes de la escena política latinoamericana y que organizamos conjuntamente con la Agencia EFE y Casa de América desde 2006. Estas tribunas se caracterizan por la pluralidad y la calidad informativa, siempre valores defendidos por la Agencia EFE y por la Casa de América. Se crearon con el propósito de generar un espacio de reflexión y debate y fomentar el diálogo constructivo con respecto a los desafíos que enfrentamos como sociedad. La relación bilateral entre Colombia y España es especialmente estrecha en todos los ámbitos, destacando la cooperación en proyectos tan importantes como la educación, la salud y los derechos humanos. También las empresas españolas han realizado importantes inversiones en sectores estratégicos, como la energía, infraestructuras y telecomunicaciones. Pero no solamente son estrechas las relaciones entre España y Colombia, también lo son con la Unión Europea, como lo atestigua la celebración de la próxima cumbre Unión Europea-CELAC en Colombia en 2025. La Unión Europea siempre ha estado apoyando el proceso de paz en Colombia y su implementación con programas para la reintegración de excombatientes y desarrollo rural. Por otra parte, la comunidad colombiana en España es muy numerosa y eso hace que la relación bilateral sea especialmente intensa entre ambos países. Nuestro invitado de hoy, don Jorge Rojas Rodríguez, es un profesional con una gran trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales. Defensor de derechos humanos, constructor de paz, periodista, escritor, político, doctor honoris causa por la Universidad de Sucre. Ha ejercido diferentes cargos como asesor y fundó la ONG CODES, de la que fue director durante 20 años. Es autor y coautor de varios libros y artículos sobre el conflicto armado en Colombia, el desplazamiento, migraciones, derechos humanos y construcción de paz. Embajador extraordinario y plenipotenciario en el Reino de Bélgica, Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea y la OTAN, hasta su nombramiento como viceministro de Relaciones Exteriores en julio del 2024. Viceministro, muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy en la Casa de América. Tiene la palabra Emilia Pérez, directora de EFE. De internacional solo. Buenos días a todos, buenos días, vicecanciller. Es un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por dedicarnos este espacio en el que vamos a poder hablar de varios temas de actualidad y varios temas de la diplomacia y las relaciones exteriores de Colombia. Al término del conversatorio habrá oportunidad para que los periodistas que están acreditados puedan hacer preguntas si así lo desean. Quiero preguntarle primero por su agenda en España, desde cuándo está, hasta cuándo se queda y qué ocasión ha tenido ocasión para entrevistarse con autoridades. Un poco cuál ha sido su agenda. Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Esta es una visita para unas consultas políticas con el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que nos permitió reafirmar nuestra relación bilateral y proyectar una serie de actividades que van a consolidar esta relación, y creo que ha sido una visita muy afortunada para los dos países. Por ejemplo, ¿actividades de qué tipo? Bueno, vamos a trabajar en función de fortalecer la relación comercial que tiene un inmenso potencial. Estamos haciendo mucho énfasis en transición energética, producción de energías renovables, infraestructura, especialmente en los asuntos de trenes, para fortalecer la red ferroviaria en Colombia, pero también temas de telecomunicaciones. Creo que hay un abanico muy amplio que nos permite profundizar la relación con España. ¿Cuáles son las prioridades ahora mismo de la política exterior de Colombia? El presidente hace poco ha dicho que hasta ahora se ha tenido Colombia una cancillería muy blanca y que ahora buscaba una cancillería multicolor. ¿Eso cómo se traduce? ¿Cómo se entiende? Es interesante porque en Colombia
hoy tenemos una representación en el exterior, en el servicio diplomático, que va desde, es un arcoíris de la política colombiana, en primer lugar. Es decir, hay sectores de los partidos más conservadores hasta los partidos de izquierda que jamás habían tenido esta posibilidad, pero no solo la representación política, es que también en Colombia hay una expresión de la diversidad cultural que somos. Entonces, por primera vez hay un canciller afrodescendiente al frente de las relaciones exteriores. Por primera vez hay indígenas representando a Colombia ante la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo. Y hay esa expresión de lo que somos como país, por primera vez se nota en esa política exterior. Pues no es solo un asunto simbólico, es también un compromiso de identidad como país que nos lleva a actuar en lo que llamamos una política exterior progresista. ¿Qué tiene como prioridades? ¿Cuáles son las prioridades ahora mismo? La prioridad nuestra está en el vecindario. Nosotros estamos implementando una política de buena vecindad que nos permite tener relaciones con todos los vecinos, y tenemos vecinos muy importantes como Brasil, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela. E independientemente de todas las contingencias políticas que tienen las relaciones, hemos dicho, las fronteras permanecen, los pueblos siguen, la historia continúa, tenemos que tener buenas relaciones, independientemente, repito, de las dificultades políticas. Así que la política de buena vecindad, la integración regional, que para nosotros es clave, es mandato constitucional la integración latinoamericana y del Caribe, y después está la política de buenas relaciones con todos los países del mundo. No siempre funciona porque, como ustedes saben, por ejemplo, Colombia rompió relaciones con Israel por una razón profunda de humanidad, pero queremos mantener las mejores relaciones con el mundo, y después los organismos multilaterales, pensando en cómo reformamos esa arquitectura internacional que a veces pareciera que no es lo suficientemente democrática como para que participen todos los países del mundo. Vamos a hablar de esa vecindad, vamos a hablar en concreto de un país de los que ha mencionado, de Venezuela. Su visita a España ha coincidido pues, con algunos desarrollos del proceso electoral último. ¿Ha tenido ocasión de hablar del tema de Venezuela con las autoridades españolas? Sí, es un tema que está vigente en las relaciones exteriores y que Colombia tiene mucho que decir, en la medida en que compartimos con Venezuela 2.200 kilómetros de frontera, una relación histórica, una hermandad. Esos 2.200 kilómetros tienen 13 millones de habitantes de lado y lado de la frontera. Hay muchos colombianos en Venezuela, muchos venezolanos en Colombia, y la necesidad de fortalecer los vínculos entre los dos países es muy importante. Siempre hemos estado juntos en las penurias, en las desgracias, pero también en los momentos afortunados para la integración de América Latina. ¿Y ha tenido ocasión de hablar con las autoridades españolas de Venezuela? Nosotros nos acercamos a Venezuela con respeto, porque creo que todos los países merecen reconocimiento de su soberanía, su autodeterminación, pero obviamente que todos los fenómenos están impactando en la región. Por eso el presidente planteó unas alternativas sobre las cuales hablamos también aquí y en Alemania y en Suiza, por donde pasé recientemente, y es una política, repito, de buena vecindad, pero que además nos permite trabajar un diálogo para una paz política en Venezuela. Y estamos listos a promover y facilitar ese diálogo siempre y cuando las partes estén de acuerdo en que Colombia pueda jugar un papel. No lo hacemos solos, estamos muy juntos con Brasil y México, que está en una transición de gobierno, pero que sigue en esa dirección. Así que lo que queremos es buenos oficios y facilitación para resolver una crisis política que es evidente. ¿Cree que hay margen todavía para después de los últimos acontecimientos que se han ido produciendo, hay margen todavía para llegar a una salida negociada? La pregunta es, ¿qué hacemos si no hubiera margen? Porque tenemos que hacer un esfuerzo mayor para acercar a las partes. Colombia propició antes del 28 de julio un acuerdo entre oposición, gobierno y comunidad internacional que lamentablemente se frustró. Pero no vamos a dejar de insistir en un acuerdo que permita una solución democrática, con transparencia y garantías para la oposición y derechos humanos, una salida que sea institucional, que reconozca la institucionalidad,
y una salida pacífica. Esos son tres elementos centrales de nuestra política exterior frente a nuestro vecino país de Venezuela. Si las partes lo consideran, estamos listos para ayudar a facilitar. Y hemos propuesto que, en todo caso, se busquen entendimientos que tengan en cuenta garantías para la oposición, plena vigencia de los derechos humanos. El presidente Petro ha dicho una y otra vez, Venezuela debe volver al sistema interamericano de derechos humanos, que es la norma de normas en la región. ¿Por qué tenemos que salirnos de ahí? Eso es una buena premisa. Pero además necesitamos que haya plena transparencia en los procesos electorales, ahí y en todos los países de la región, que los resultados sean confiables. Nosotros queremos que esos resultados sean confiables para poder reconocer quién ganó las elecciones. Todavía no lo hemos hecho y esperamos que logremos esos acuerdos para la paz política en Venezuela. Precisamente varios congresos, también el Parlamento Europeo, también la Cámara de Representantes allí están instando, ¿no?, a los mandatarios a que lo hagan. ¿Cuál es su postura al respecto? A mí me gusta, obviamente, de la declaración del Parlamento Europeo que reconozca que hay un margen de acción. Y lo hemos hablado con Estados Unidos y con la Unión Europea y con los países de la región, porque tiene que haber siempre una salida. Yo quiero llamar la atención sobre algo que de pronto no lo tenemos muy en cuenta cuando estamos en Europa, y es América Latina es un continente de paz. Allá no hay conflictos entre estados. Mantener la paz en América Latina es muy importante. Y al revés, una extraterritorialización del conflicto puede ser muy peligrosa. Y hay que advertir sobre eso también. Y nosotros queremos que se preserve lo que ha sido la región en términos de paz. Y después que haya una solución negociada que nos permita avanzar en la integración, porque lo contrario que es una guerra desatada con actores extraterritoriales, lo contrario que es dictaduras, guerras internas, lo contrario que es desintegración de América Latina y el Caribe, no queremos transitar ese camino. Y sobre el reconocimiento en concreto, que es lo que también se está pidiendo desde en Colombia y en otros congresos, ¿cuál es la posición que está manteniendo o que va a mantener el gobierno colombiano? Vamos a reconocer el gobierno que está en funciones en Venezuela hasta el 10 de enero, que según la Constitución de Venezuela termina, para un nuevo gobierno que todavía no sabemos cuál es. Mientras tanto, el diálogo, la exploración de alternativas, mientras tanto fortalecer la relación binacional. Para Colombia es muy importante tener en cuenta que la paz política en Venezuela tiene que ver con la paz interna en Colombia. Y al revés, la paz que queremos para este conflicto armado en Colombia pasa en buena parte por nuestro hermano país de Venezuela. Así que no nos queremos apresurar. Ya Colombia probó una salida que era romper relaciones, cerrar la frontera. No sirvió. No solo no sirvió, sino que nos generó unas dificultades que va a ser muy difícil que podamos recuperar. Nosotros veníamos hace 15 años o 20 años de una relación comercial que llegó a 7.000 millones de dólares entre Colombia y Venezuela. Eso bajó a 200 millones de dólares. Hoy estamos superando los 1.000 millones, porque somos un país que transita una frontera viva comercialmente hablando. Así que vamos con mucha cautela, con mucha responsabilidad y sin ingenuidad. Ha estado recientemente en Caracas. ¿Cuál ha mantenido allí relaciones, ha hablado sobre el tema con el gobierno venezolano, con el que está en funciones? Tuvimos una larga conversación con el señor canciller, el vicecanciller, las autoridades en Venezuela, pero reafirmo que la visita fue en función de fortalecer la relación bilateral. Claro, en medio de esta crisis, alguien preguntó qué hace el vicecanciller en Venezuela. Es que no hemos roto relaciones con Venezuela, pero entendemos la dificultad política y hemos hablado con mucha franqueza con el gobierno venezolano, sobre todos los aspectos. Y tenemos un canal diplomático, porque aquí también la diplomacia es necesaria, porque cualquier paso en falso que se dé puede ser grave para los dos países, pero también para la región. ¿Ha hablado el presidente Petro con Maduro recientemente? Está abierto un diálogo entre los dos
presidentes, con el presidente Lula también, en su momento con el presidente López Obrador, y estamos procurando una nueva conversación entre los dos presidentes y después entre todos. Creo que la posesión de la nueva presidenta de México va a ser una buena oportunidad para reafirmar caminos de solución política para Venezuela. Esa conversación que están intentando propiciar podría estar en ese contexto temporal de esta investidura, antes, después, ¿para cuándo? Sí, está en este contexto y el 1 de octubre es una fecha importante. ¿Con la oposición han tenido contactos? Colombia dialoga con todos los actores en Venezuela, con la sociedad civil. Hemos hablado con los sectores de la oposición, por supuesto, y con el gobierno. Colombia dialoga con Estados Unidos, con la Unión Europea. Internamente hemos invitado a los expresidentes de Colombia para la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene un nivel informativo, otro consultivo. El presidente Petro ha invitado a sus colegas expresidentes para que den su opinión. Algunos no han ido, otros sí. Hemos hablado con los empresarios que han dicho, por favor, no se les ocurra nunca más cerrar esta frontera ni romper relaciones. Son todo lo que al principio usted decía de presiones y de tensiones. Tenemos que andar con mucha prudencia por eso. ¿Ha tenido ocasión de ver aquí a Edmundo González? No, yo vine a mirar también aquí la relación bilateral y obviamente hemos conversado los asuntos de Venezuela, de CELAC y demás, pero no está dentro de la agenda. Quiero preguntarle también por el proceso de paz en Colombia. El ELN, a raíz de ese atentado, el gobierno ha dicho que se rompen las conversaciones, el ELN no lo da por rotas. ¿Cómo está la situación ahora? Esperamos que retornen a la mesa de diálogo, esperamos que el ELN vuelva al cese bilateral que funcionó durante varios meses y esperamos que el ELN con el gobierno avancen hacia una solución definitiva. La guerra ya no tiene camino en Colombia, pero también la guerra no debe ser un hecho inevitable. Tenemos que superar estos conflictos. Tenemos una palabra para resumirlo también: persistencia. Vamos a insistir hasta el último momento, vamos a tocar todas las puertas posibles, la del Vaticano si es necesario, para que podamos concluir un proceso de paz, porque ya Colombia no puede soportar más conflicto y el mundo creo que se fatiga con estas formas de confrontación interna que vivimos. La situación en Venezuela, que siempre ha sido un país que ha jugado un papel clave en este proceso, ¿puede alterar de alguna manera el proceso que había abierto en Colombia? Bueno, yo quiero destacar que mi visita a Venezuela se ratificó por parte del Estado venezolano una decisión que no es solo de estos gobiernos del presidente Maduro y Chávez, sino que viene desde los gobiernos anteriores. Desde comienzos de la década del 90, Venezuela ha estado presente en toda la búsqueda de soluciones al conflicto armado en Colombia y nosotros lo agradecemos profundamente. El actual gobierno venezolano ha dicho, independientemente de todas las dificultades, crisis, discusiones, Venezuela va a seguir firme en el apoyo al proceso de paz y yo lo quiero agradecer desde aquí, desde Madrid. Y esperamos que eso también sea el espacio al revés, es decir, lo ha dicho el presidente, la paz política ya es la paz interna nuestra y viceversa. Se ha referido a esa fecha del 1 de octubre de la toma de posesión de presidencia por Claudia Sheinbaum. ¿Qué supone la llegada de una mujer al frente de la presidencia en un país tan importante para América Latina, una gran economía en el continente? Nosotros celebramos profundamente que por primera vez una mujer asuma la presidencia en México. Creo que eso tiene una connotación muy poderosa, profunda para la región, en un país que hay algunos niveles de patriarcalismo y de machismo ahí, pero que Claudia asuma la presidencia nos tiene muy contentos. Y esperamos que eso también se refleje en toda la región. Siempre hay pocas mujeres ejerciendo los primeros cargos del poder público, pero América Latina se abre en esa perspectiva. Nosotros estamos desarrollando una política exterior feminista y queremos reafirmarla, que es parte de la política exterior progresista. Así que el presidente Petro va a estar el 1 de octubre en México en la protesta de la presidenta Claudia. Y de cara a las relaciones con el resto de América Latina, con Colombia, también el papel que ha tenido el presidente López Obrador en estas negociaciones para facilitar una salida en Venezuela, ¿cree que va a haber continuidad, que puede sumar? ¿Cómo lo ve su llegada? Es lo que esperamos que ocurra el 1 de octubre. El presidente López Obrador
nos ha dicho que él participó en este grupo de los 3, pero por respeto a la nueva presidenta bajó un poco su participación. Ahora esperamos que se renueve con la presidenta de México y que esto ayude. Queremos hacerlo en función de la unidad, la integración y la democracia latinoamericana. Hay otro proceso electoral abierto en el continente, en Estados Unidos concretamente. ¿Cómo se está viendo desde Colombia y qué resultado verían mejor desde Colombia? Nosotros observamos obviamente con todo interés lo que está pasando en Estados Unidos y esperamos que no haga más agua aquí. Esperamos que con mucha expectativa los resultados. Nuestra política exterior se basa en una política con Estados Unidos bipartidista. Hablamos con demócratas, hablamos con republicanos. Son muchos años de relación con Estados Unidos. Recuerde usted que nuestro canciller viene de ser embajador en Estados Unidos. Eso es muy importante porque mantenemos en muy buen nivel la relación. Estados Unidos acaba de certificar otra vez a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. La relación comercial sigue creciendo, así que para nosotros la relación con Estados Unidos es fundamental. También yo estuve como embajador ante la Unión Europea, así que estamos mirando los bloques de poder geopolítico con los cuales coincidimos y compartimos en los valores fundamentales. Y sobre cómo ven la posibilidad de un resultado, ¿cuál ven mejor para una mejor relación bilateral? Yo solo quiero decir que reafirmamos nuestra política exterior feminista. Queremos que sea lo mejor para Estados Unidos y que la relación continúe en cualquier circunstancia. Quiero preguntarle también otra situación que se ha producido con el gobierno panameño. Ha endurecido la postura sobre los inmigrantes que cruzan la selva de Darién, que comparten esa frontera. ¿Cómo considera usted que se debe manejar esta situación? Hemos consignado 3 verbos, a ver si eso nos da claridad. Prevenir, porque hay redes de trata y tráfico de migrantes que están sacando muchas personas con un interés delictivo transnacional. 2, proteger a los migrantes, porque son seres humanos que requieren atención y acompañamiento, eso es muy importante, pero también prevenir en el sentido o mejor, disuadir y prevenir en el sentido de proteger a los migrantes y cooperar con los países. Esto no es un asunto solo de Panamá ni solo de Colombia. Por el Darién están pasando personas de 95 nacionalidades que van desde venezolanos, obviamente, hasta africanos y asiáticos. Algo está pasando en el mundo y Colombia dejó de ser un país, se convirtió mejor en un país de tránsito de migrantes, pero de forma masiva. 500,000 cada año nos genera una situación difícil. Además, Colombia ya tiene alrededor de 2,5 millones de compatriotas venezolanos registrados y 500,000 más en proceso. Así que esto va a generar un nuevo desafío para las democracias. Las migraciones aquí en Europa, en América Latina, en la frontera entre México y Estados Unidos se convierten en un gran desafío para ver hasta dónde somos capaces de entender la diversidad, entender al otro y a la otra, incluirlos. No es fácil porque hay una reacción que se confunde muchas veces con tendencias políticas que pueden ser muy nocivas para la humanidad. ¿Han abierto algún tipo o tienen alguna reunión prevista con el gobierno panameño? ¿Van a tratarlo recientemente? No solo con el gobierno panameño, también con el gobierno de Estados Unidos tenemos un mecanismo tripartita y hemos también abierto un diálogo a nivel de cancillerías entre Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Panamá, para que cualquier situación migratoria nos permita actuar de manera conjunta, pero nos puede desbordar. Ustedes saben lo que eso significa. Por ahora no se ha presentado ningún flujo migratorio, ni siquiera en el marco de la crisis de Venezuela. Por el contrario, con Venezuela estamos explorando el retorno voluntario de algunas de las personas que han pasado la frontera hacia Colombia. Buscamos fórmulas, queremos concertarlas con cooperación. Me contaba antes de empezar el conversatorio que viaja desde aquí a Nueva York para participar en el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se produce en un momento
pues, con muchas crisis abiertas en el mundo. ¿Qué mensajes quiere llevar el gobierno colombiano hasta la ONU? Hay una voz que es cada vez más acompañada del presidente Gustavo Petro, que dice: el tiempo se nos acaba para proteger la vida en el planeta, y eso requiere una reacción de todos los gobiernos y de todos los pueblos. Adaptar la sociedad global a la crisis climática, mitigar sus efectos, es una urgencia. Las guerras no nos dan espacio para concentrarnos en esa realidad. Y el presidente lo ha dicho una vez y muchas veces: tenemos que actuar ya. Estamos llegando al punto de no retorno en el calentamiento global. Y sin embargo, las COP, que han sido muy importantes, no tienen un efecto vinculante, que para el presidente básicamente es: intercambiemos deuda externa por acción climática. Alguien dijo: eso no es intercambio, sino condonación. No, si nosotros protegemos la Amazonía, estamos salvando la vida del planeta. Y hemos logrado evitar hasta en un 38% la deforestación en la Amazonía. Eso es un gran aporte a la humanidad. Deberían condonar, no condonar, sino intercambiar parte de esa deuda para que nosotros podamos hacer más acción climática. Y lo mismo pasa con Asia y con África. Los países del sur tenemos un potencial, los países del norte siguen una economía carbonizada. Tenemos que cambiar ese paradigma y el tiempo no nos está alcanzando. Así que el primer mensaje del presidente en Naciones Unidas va a estar orientado en esa dirección, pero también en los temas de la paz. Lo que está pasando en Gaza y en el Líbano hoy merece el repudio y la condena de nuestro gobierno. Esto se parece y se acerca a un genocidio en vivo y en directo para toda la humanidad. Eso no puede seguir ocurriendo. Hay que parar esa guerra y buscamos todas las formas para apoyar en esa dirección, y no solo en Gaza, también en Ucrania. A mí me gusta que la palabra negociación ya emerja, porque no va a haber otra alternativa, y también América Latina está lista para apoyar, ayudar, facilitar una solución que acabe con esta guerra. Si le parece, vicecanciller, abrimos un turno para las preguntas. Si hay prensa acreditada que quiera preguntar, pues este es un buen momento. No sé si tenemos preguntas del público. Adelante, si puede, por favor, decir su nombre y medio. Hace un mes estuvo la ministra de Inclusión en Colombia, precisamente se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez, y uno de los temas que hablaron fue precisamente de migración. Se buscaba la migración regular Colombia a España, porque en los 2 últimos años pues, muchos colombianos han llegado al país, a España, y se han quedado o se pretenden quedar acá. ¿Qué mensaje les da a ellos? ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Qué conclusiones han sacado para que los colombianos vengan aquí en situación regular? Sí, muchas gracias. Sí. Saludamos mucho este encuentro que ocurrió en Colombia. Ayer también estuvimos revisando cómo ordenar y regular la migración. Colombia puede aportar mucha tecnología, mucha mano de obra calificada. También tenemos muchos estudiantes colombianos aquí. También hay muchas personas de España en las empresas colombianas. Así que es una relación dinámica y viva. Queremos darle un enfoque de derechos, queremos mirar el tema de la seguridad social, queremos homologar los títulos, queremos trabajar en función de una migración positiva, porque creo que eso beneficia a los dos países, y esperamos que en el concurso del diálogo de alto nivel que sostenemos con España y un mecanismo de consulta política permanente que hemos acordado ayer, podamos revisar permanentemente de una manera técnica, pero también desde un marco de derechos, pero también desde la realidad política de los dos países, este asunto de las migraciones. Creo que vamos en buen camino para un buen acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, ¿no? Bueno, pues hasta aquí entonces el tiempo del conversatorio. Muchísimas gracias, vicecanciller. Ha sido un placer.
y gracias al público por seguirnos. Muchísimas gracias.